Toda una red de corrupción en la que se encuentra Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, operó a favor de que un tribunal le ordenara a la Universidad Nacional Autónoma de México ya no investigar más, no dictaminar, no meterse más con la ministra plagiaria Yasmín Esquivel. Es falso, tal como ella lo ha estado difundiendo, no esta semana, sino desde hace muchos meses, que la justicia haya dictaminado que no hubo plagio. En efecto, hace ya muchos meses, a principio de año, hubo una sentencia de un tribunal de la Ciudad de México en que se dictaminó que ella era la autora de su tesis, pero posteriores recursos judiciales y posicionamientos de la UNAM dejaron en claro que el proceso seguía. Y entonces Yasmín Esquivel interpuso diversos recursos, no para demostrar la autoría de su tesis, sino para evitar que la Universidad Nacional emitiera un pronunciamiento público tras haber revisado la situación con el contenido idéntico de su tesis con el de otro egresado de la Universidad de Derecho. Este caso ya lleva muchísimo tiempo, cruzó todo el 2023, arrancó a finales de 2022, cruzó todo 2023 y ha continuado a lo largo de 2024 mostrando el nivel de corrupción, de complicidad y de impunidad que surge de la 4T para cobijar a los más leales. En este canal hemos dado seguimiento puntual a los incidentes más relevantes de este caso y hemos también desglosado pues todas las artimañas de Yasmín Esquivel, la manera en que plagió, la manera en que plagió no nada más en su tesis de licenciatura, sino también en la de doctorado, cómo se confrontó con el verdadero autor de la tesis, cómo lo amenazó, cómo lo intimidó, compró su silencio, aprovechando que el hombre estaba enfermo. Ulises Báez se llama él, también abogado, un abogado de vida muy modesta que incluso fue orillado a firmar un poder notarial o un reconocimiento ante notario, perdón, diciendo que él había sido el que plagió. Y de ahí no se supo nada más de este señor de manera pública y Yasmín Esquivel siguió disfrutando de su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora está apuntada para participar en la elección judicial como ministra, aspirando a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia junto con la impresentable Lenia Batres. Aquí hay ayer el portal Animal Político saca una investigación muy precisa respecto a la red de complicidades entre jueces, magistrados y consejeros de la Judicatura Federal que operaron para taparle la boca a la UNAM. Y no solo eso, este 20 de diciembre, el tribunal que emitió la sentencia para que la UNAM se callara y dejara de actuar, declaró la información como confidencial y reservada. No se puede conocer el fallo, no se puede conocer el proyecto que se votó, no se puede porque dicen afectaría los intereses y la vida privada de Yasmín Esquivel. De ese tamaño es el poder que surge desde el dinero, desde las conexiones políticas y bueno, pues si quieren una muestra, Claudia Sheinbaum, de que hay corrupción en el Poder Judicial, pues que voltee a ver ella a todos aquellos juzgadores que están del lado de la 4T apoyando a Yasmín Esquivel. En el Tribunal Federal que resolvió esta semana que la UNAM no puede revelar el resultado de su investigación sobre la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, se encuentra una red de personajes vinculados con la 4T, prácticamente todos ellos apuntados para ser parte de la elección judicial de 2025. Esto lo reveló una nota de Alfredo Maza, del reportero Alfredo Maza del portal Animal Político. El reportaje se llama Personajes cercanos a ministra Esquivel
operaron fallo a su favor en caso de presunto plagio de su tesis. El trabajo encontró varios nombres. Uno, Hermes Godínez Salas, el ponente del caso de la ministra, puso un caso favorable a la ministra, que hasta hace poco este sujeto, Hermes Godínez Salas, fue secretario del magistrado Juvenal Carvajal Díaz. Carvajal Díaz, a su vez, fue parte del equipo de Yasmín Esquivel en su puesto de ministra, fue parte de su ponencia y se mantiene como un personaje muy cercano a ella, tanto en lo profesional como en lo personal. Son amigos, pues, es decir, el subordinado de un amigo de Yasmín Esquivel fue quien creó realizó, perdón, el proyecto de sentencia que le ayuda a que la UNAM se quede callada. El trabajo también señala que ambos, tanto Godínez Salas como Carvajal Díaz, se cuentan entre los inscritos para continuar en el proceso de elección del año próximo. El segundo pasó el primer filtro, aparece en los listados del Poder Judicial y del Poder Legislativo y aspira a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial. También está inscrito por dos comités, me refiero a Godínez Salas, los del Legislativo y el Ejecutivo, pero pretende ser magistrado de un tribunal colegiado en materia administrativa. Por su parte, otro magistrado que votó en favor de la resolución fue Jorge Antonio Cruz Ramos, quien también se apuntó en los comités tanto del Ejecutivo como del Judicial en busca de un lugar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Otra anormalidad de este caso es que en un principio fue turnado a la magistrada Liliana Hernández Paniagua, quien debería haber sido la ponente y encargada de hacer el proyecto de resolución, pero le quitaron el caso a la magistrada Liliana Hernández, fue removida del asunto y sustituida por Godínez Salas, secretario de Acuerdos, que actuó en funciones de magistrado. ¿Quién aprobó que a la magistrada Liliana Hernández se le quitara el caso? Algunos de los que participaron están en el Consejo de la Judicatura Federal y se encuentra ahí Bernardo Batis, Sergio Javier Molina Martínez, cuya esposa forma parte de la ponencia de Yasmín Esquivel. Hablando de amiguismo y hablando de influyentismo que supuestamente Claudia Sheinbaum quiere desterrar, bueno, pues esta red de amigos, de cuates, de compadres, está operando en favor de Yasmín Esquivel para que la UNAM se calle y bueno, pues la UNAM, dirigida actualmente por un rector tibio como Leonardo Lomelí, no ha protestado de manera contundente. Batis Vázquez, Molina Martínez y Maya García también están anotados para participar en la elección judicial. Con esta red de relaciones, Esquivel Moza logró imponerle silencio sobre su caso a la UNAM. Ahora, comentábamos que este viernes 20 de diciembre, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se le dio el fallo favorable a Yasmín Esquivel, encima de todo, clasificó como reservada y confidencial la sentencia que emitió en favor de la ministra plagiaria. Esto ocurrió hoy. Esta sentencia hace que finalmente, bueno, que se le ordene a la UNAM, perdón, frenar la investigación en contra de la ministra de manera definitiva. Como les comentaba al inicio del video, ya había habido varios recursos, pero se seguía apelando al respecto y esto ya fue una sentencia definitiva e irrevocable. La clasificación de la información como reservada, esto es una nota también de Animal Político, quedó por el plazo de un año y fue determinada en un primer momento por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, que derivado de 3 solicitudes de acceso a la información por parte de 3 ciudadanos distintos, negó el acceso a la sentencia al considerar que no se contaba
todavía con una sentencia en firme. En un segundo momento, la sexta sala clasificó la información como confidencial cuando un cuarto ciudadano solicitó la información al considerar que de dar a conocer esta sentencia se revelaría información confidencial que atañe únicamente a los particulares. Claro, como no es una ministra, como no todo tiene que ser del pueblo para el pueblo y en vitrina de cristal y todo esto que dicen. En fin, de esta forma, bajo el argumento de que la información involucra una situación legal que solo compete a quien es titular de la información y cuya difusión ocasionaría una intromisión o molestia en su ámbito privado. Pobre mujer, ¿verdad? Es que el Comité de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa clasificó la información como confidencial para que nadie pueda conocer el contenido de la sentencia. Además, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa determinó que la UNAM no podrá actuar en contra de la ministra por el presunto plagio de su tesis. Ante esta resolución, la UNAM informó que acataría la sentencia, pero dijo que este fallo constituye una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y legislación universitaria. Y mientras tanto, Yasmín Esquivel y todos sus corifeos se han dedicado a difundir que el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa asegura que ella es la autora de la tesis, lo cual es totalmente falso. Lo que tiene esta sentencia, como ya he dicho en varios momentos, es únicamente la orden para la UNAM de que ya no se meta en el asunto, pero no está comprobado de ninguna manera que ella no sea plagiaria y el hecho de que ella se robó la tesis, pues simplemente está a la vista y a la luz de la razón.